Hoy vamos a hablar del dominio, que es una nueva capa dentro de nuestra aplicación. Empezamos hablando de los controladores que se encargaban de la entrada-salida, de la lógica de negocio. Bien, pues hoy lo que vamos a incorporar es el dominio y también el repositorio. Entonces, ¿qué va a consistir el dominio? Bueno, pues es la capa en la que vamos a guardar todas las entidades que forman nuestra aplicación. ¿Qué son las entidades? Pues los objetos de negocio. Dependiendo de lo que sea nuestra aplicación, pues será un producto, una persona, un cliente, una venta, una transacción, cualquier objeto sobre el que queremos mantener información. ¿Y qué va a ser el repositorio? Pues el repositorio va a ser la capa que va a gestionar el conjunto de entidades de nuestro dominio. Es decir, si yo tengo una entidad producto, pues el repositorio será una entidad que me permita añadir productos, borrar productos, actualizarlos, las típicas operaciones que se conocen como CRUD, por sus siglas en inglés, que nos permiten crear, leer, actualizar o borrar. Generalmente los repositorios están asociados a las bases de datos porque es la forma más habitual de guardar los datos de negocio. Pero nosotros, para separarlo e ir poco a poco, en este tema vamos a hacer nuestro repositorio en memoria con un array list para que veamos que el concepto no tiene por qué ir vinculado siempre a la base de datos. Ya en temas posteriores, pues sí haremos nuestros repositorios en base de datos, que será lo habitual. Entonces, para empezar a trabajar directamente, lo que vamos a hacer es crear una entidad y hacer las operaciones típicas sobre esa entidad, que luego llegarán al controlador y a través de vistas pues llegarán al cliente. Pues bueno, vamos a ello. Vamos a partir de un proyecto plantilla que podéis utilizar cualquiera de los anteriores, que no va a tener nada en especial. Si vemos su POM, pues tendrá las dependencias típicas TimeLeaf, Starter Web, DevTools y Starter Validation, que este le incorporamos, si habéis visto el último vídeo, para las anotaciones de validación. En el Application Properties cambiaremos el puerto para no tener conflicto con otras aplicaciones y este parámetro de TimeLeaf. Y nada más. Entonces vamos a ir a la carpeta raíz y como siempre aquí vamos a hacer los distintos paquetes que van a formar nuestra aplicación. Sabemos que tenemos un paquete para los controladores, un paquete para los servicios y ahora vamos a hacer uno nuevo para este dominio. Se le puede llamar domain, entity, model, lo podéis encontrar con distintos nombres. Vamos a llamarle domain. Y vamos a empezar. Entonces, aquí en la clase domain lo que vamos a hacer es crear nuestra entidad. Vamos a hacer un CRUD, unas operaciones básicas, sobre una entidad a la que le vamos a llamar empleado, pero podría ser cualquier otra. Dentro de domain, y aquí le vamos a asignar los atributos que queramos que tenga el empleado. Vamos a añadir un identificador, un nombre y un salario. Lo habitual es que los creemos privados y ahora añadirle getters y setters. A diferencia de temas anteriores, vamos a incorporar ahora una librería que se llama Lombok, que nos va a facilitar este trabajo de cara a futuro. Entonces, Lombok lo que va a hacer es que nos va a crear getters, setters, también el método toString, equals, es decir, nos va a crear una serie de métodos con nombres estándar y sin que nosotros tengamos que teclear nada, lo va a hacer él por defecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Bueno, Lombok no viene incorporada por defecto, por lo tanto tenemos que añadir una nueva librería y cuando estamos en Maven sabemos que eso lo hacemos en el POM XML. Entonces aquí dentro de las dependencias añadiremos la dependencia de Lombok. También sabemos que para buscar dependencias vamos al Maven Repository y simplemente la buscamos aquí. Project Lombok, última versión, copiamos, pegamos en el POM, guardamos, actualizamos dependencias, se está actualizando aquí la configuración. Si volvemos aquí a empleado ya podemos utilizar esas anotaciones. La más importante o la más completa es esta que se llama @data. Hacemos mayúsculas alt O y nos lo importa. Si os tarda un poco es porque aún está actualizando la dependencia. Entonces, solo por haberle añadido esto, ya vamos a tener un get id, set id, get nombre, set nombre y get salario, set salario. Ya vamos a tener los getters y los setters. Si dentro de un rato añadimos nuevos atributos, él automáticamente actualizará esos getters y setters. Lo va a hacer de forma dinámica a medida que nuestra clase se vaya modificando. También nos crea con @data un toString para poner el nombre de la clase y cada uno de los atributos separados por comillas, un formato sencillo. También nos va a hacer un equals por todos los atributos que tenga la clase. Entonces también esto nos puede llegar a ser útil. Entonces todo eso nos lo va a hacer de forma automática. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, pues podemos añadirle un constructor con todos los campos. All Args Constructor. Esto nos va a construir un constructor que incluirá cada uno de los atributos de la clase. Y aquí otra vez lo mismo. Ahora mismo este constructor tendrá 3 parámetros, pero si mañana le añadimos un nuevo atributo a la clase, pues ese
constructor cambia automáticamente. Recordad que cuando una clase ya tenía un constructor, no se creaba el constructor por defecto. Por lo tanto, tenemos otra notación que es útil ponerla, que es noArgConstructor, que nos hará el constructor por defecto, el que no tiene ningún parámetro. Bien, con esto ya prácticamente estaría. Yo el que suelo añadir es una variante del equals and hashcode. Os estaba diciendo que por defecto con data nos está haciendo un equals y un hashcode basado en todos los atributos. Y cuando tenemos un atributo que es clave, pues puede ser más interesante y más eficiente que el equals y el hashcode funcionen solo sobre ese atributo. Para eso tenemos otra notación, equals, y aquí le decimos como parámetro of sobre qué campo queremos que lo haga. Vale. Entonces, bueno, esto en general, casi estas cuatro notaciones las vais a poder utilizar siempre. Tenemos alguna otra, como por ejemplo, si solo queremos hacer los getters, pues podremos ponerle @getter. Y esto nos haría los getters simplemente. Este @getter está incluido dentro de @data, por eso no nos hace falta. También tenemos un @builder para hacer constructores de tipo builder, es bastante completo. Entonces, bueno, esto nos reduce bastante el código si lo comparáis con vídeos anteriores y lo que os comentaba, que encima es dinámico, de forma que si ahora le añado un nuevo atributo empleado, pues esto lo va a actualizar, ¿vale? Entonces, esta capa la tendríamos lista. Pasamos a la siguiente. Bien, vamos a hablar del servicio y aquí vamos a profundizar otra vez en el tema ese que hablábamos de la separación de código entre capas y cómo las interfaces pues ahí podían jugar a nuestro favor. Vamos a crear una interfaz primero que le vamos a llamar empleado service interface. ¿Y por qué estoy definiendo una interface y no una clase con código? Entonces, fijaos, lo que a mí me interesa es tener un servicio que me permita añadir empleados, que me permita borrar empleados, pero desde el punto de vista del controlador, y me atrevería a decir desde toda la aplicación, a mí me importa poco, visto desde otras capas, cómo lo hace él internamente. A mí me interesa tener un método que añada en el repositorio un empleado. Y me da igual si lo guardas en un fichero, en un array list, en una base de datos, y ahí viene ese concepto de interface. La interface define los métodos y luego, pues en este caso lo estamos implementando en un array list, pero en el tema siguiente lo haremos en una base de datos. Entonces, aquí en el empleado service tendríamos que definir cuáles son las operaciones de negocio que nos interesa hacer sobre un empleado. Pues probablemente una sea obtener todos los empleados, sería algo así. List empleado, obtener todos, y no necesita ningún parámetro. Podremos llamarle obtener todos, buscar todos, get all, find all, podremos llamarle como queramos. Otro método, pues será obtener uno. Yo te paso una clave, que en este caso le llamamos ID, pero podría ser el DNI o cualquier otro campo, y tú me devuelves el empleado que tiene ese ID. Luego ya hablaremos de la gestión de errores. Otro va a ser el añadir. Yo te paso un empleado y tú lo añades en ese repositorio. Aquí podríamos debatir qué es lo más adecuado que devuelva el añadir. Un empleado, un boolean con true o false, no devolver nada, etc. Vamos a dejarlo como empleado porque es un estándar y luego veremos por qué es así. Otro similar sería el actualizar, en el que hace un poco lo mismo, es decir, le pasamos un empleado y en vez de añadirlo a ese repositorio, pues actualiza uno existente. Y también podría devolver también un boolean diciendo si lo ha actualizado o no, pero vamos a dejarlo así como que devuelve el empleado que ha actualizado. Y por último, para borrar, pues tendremos un método eliminar que le puedo pasar el ID y también podría devolver true o false, pero vamos a decirle que no va a devolver nada porque también es un estándar típico. ¿Podría tener más métodos? Por supuesto. Podría tener a este llamarle eliminar por ID y tener otro al que le llamo eliminar al que le paso un empleado. Podría tener un obtener por salario mayor al que le paso un salario y me devuelve los empleados que tengo un salario mayor al que le pase. Es decir, esto va a contener los métodos que por la lógica de negocio de mi aplicación van a ser necesarios. ¿Y cuáles son? Pues depende de los requerimientos. En una aplicación tendremos más, en otra aplicación tendremos menos. Lo que conocemos con las operaciones de CRUD son las típicas, las que prácticamente cualquier entidad va a tener con distintos permisos, que eso lo dejaremos para temas futuros, pero son las operaciones que cualquier entidad necesitará. Y luego podemos añadir otras pues en función de nuestros requerimientos, como podría ser este obtener por salario mayor. Esta capa ya estaría lista para ser utilizada por el controlador. Nuestro controlador, a medida que recibe peticiones desde las vistas, desde el navegador de usuario, pues podría llamar a estos métodos. Y fijaos que no nos importa cómo están construidos. Ahora bien, una vez que ya sabemos cuáles son los métodos, pues efectivamente nuestra aplicación tiene que construirlos. Y es ahí donde en este caso lo vamos a hacer con el array list. Pero si estuviésemos en el tema siguiente,
haríamos estos mismos métodos, pero sobre una base de datos. No sé si estáis captando esta capa intermedia que nos aísla el controlador de lo que es la infraestructura de base de datos que hay debajo del servicio. Entonces, bueno, si queréis vamos a hacer ahora esa infraestructura, es decir, vamos a implementar todo esto con las operaciones de un ArrayList, que sabemos cuáles son, add, remove, indexOf, bueno, todos los métodos que tiene ArrayList y que en este caso vamos a necesitar, y luego ya pasamos al controlador. Entonces vamos a hacer una nueva clase aquí dentro de Services que le vamos a llamar empleado Service Implementation. Vamos a decir que implementa la interfaz que acabamos de crear y vamos a construir todos y cada uno de estos métodos que tenemos definido en la interfaz. Bien, esto será un bin, recordad, y tenemos que anotarlo con @service. Los bins siempre tienen que ser clases, por lo tanto, nunca tengáis la duda de el @service es en la clase o en la interfaz, siempre va a ser en la clase, o sea que @service lo pondremos aquí, aunque el AutoWired, como veremos luego, lo haremos de la interfaz. El siguiente paso entonces es definir ese repositorio, ese ArrayList, que es el que va a contener nuestros empleados. Le podemos llamar como queramos, pero bueno, llamar empleado repositorio es un nombre adecuado. No nos vamos a parar en el detalle de cada uno de los métodos porque ya los conocemos de Java. Simplemente tendríamos que implementar todos estos métodos. Los voy a copiar y hacemos el código de cada uno de ellos. Obtener todos simplemente me va a devolver todos los elementos que haya en el ArrayList, por lo tanto devuelvo el ArrayList completamente. Obtener por salario mayor, voy a crear un ArrayList y voy a recorrerme todos los empleados que hay en el repositorio y si su salario es mayor, pues lo añado a este ArrayList que acabo de crear y lo devuelvo. En obtener por ID me recorreré el repositorio y si encuentro un empleado cuyo ID sea igual al que me pasan, pues lo devuelvo. Y si llego al final, pues devolveré un null o podría lanzar una excepción. Luego veremos el tema de las excepciones. Añadir, simplemente hace un add. Añadir, buscará si existe el empleado con indexOf, con contains, y si no lo encuentra, pues devolverá un null y no hará nada, y si no, actualizará esa posición con el empleado actual que nos hayan pasado. Habría otras formas de hacerlo, pero esta sería una forma. Eliminar, podemos utilizar el obtener por ID que ya tenemos creado previamente para ver si existe o no. Si existe, pues hacemos simplemente un remove del mismo, y si no, pues ya no haría nada. Y en eliminar, pues simplemente podemos hacer el remove de ya el empleado que me pase. ¿De acuerdo? Y con esto tengo ya la implementación, pero repito un poquito este concepto, que esta sí que ya es una implementación concreta para este ejercicio porque no estamos en base de datos. Pasamos entonces ahora al controlador. Creamos un nuevo archivo en la carpeta controllers, empleado controller, sabemos que es un bin de tipo controller, y aquí tendremos que ir metiendo todos los mappings que vamos a recibir desde las vistas. Probablemente tengamos un mapping para obtener todos, que le podemos llamar list, y que va a devolver la lista completa de todos los empleados. A lo mejor este es el mapping raíz del que parte nuestra aplicación, pues podemos añadir ese mapping, entre llaves, recordad, como la raíz de nuestra aplicación. ¿Qué más mappings tendríamos? Pues probablemente ese que nos da un solo empleado, pues a lo mejor es un mapping como list1. Luego tendremos otro a lo mejor como add para añadir un empleado, es decir, todo lo que desde la vista nos va a llegar para ir realizando las operaciones. Entonces, ¿cómo sería el mapping de listar? Bueno, pues será un método, recordad que le podemos llamar como queramos, que me va a devolver un string, que va a tener como parámetros un model para enviar los datos a la vista, y su código puede ser algo así. Mándale a la vista un atributo que le vamos a llamar empleados y que lo que va a tener son todos los empleados que obtenemos de ese empleado service. Y finalmente que muestre la vista, que también le podemos llamar como queramos. ¿Vale? Esta sería entonces la filosofía. Entonces recordad, esto ya lo vimos en el tema de servicios, para poder yo utilizar esta instancia de empleado service tengo que inyectarla. Eso lo haría aquí al principio. AutoWire, empleado service, empleado service. Vamos a importar el model con mayúsculas Alt O y ya tendríamos esto operativo. Entonces, bueno, siendo muy repetitivo, fijaos, aquí yo estoy llamando a la interfaz, obténme todos y no me preocupo de lo que hay detrás. Estoy trabajando con la interfaz. El siguiente, el list one, pues sería algo parecido. En todos los casos va a ser siempre la misma filosofía. Obtener los datos del servicio
y mostrarlos en una determinada vista. Bien, ¿qué ocurre con el list one? Con el list one quiero mostrar uno, me hacen falta más datos, me hace falta, bueno, ¿cuál es ese uno? Necesito saber el ID de ese empleado que quieres que te muestre. Recordad que cuando una URL queremos que tenga más parámetros, podemos hacerlo en la parte query y ahí utilizaríamos request param, o en la parte path y ahí utilizaríamos path variable. Y vamos a utilizar esta última, que es un poco la más habitual. Entonces la URL no sería realmente así, sino que sería así. Y en el método tendríamos un path variable. Este sería el código. Entonces me llega un ID, llamo a empleado service a obtener por ID, esto se lo paso a la variable empleado y en la vista list one view o como quiera llamarle, pues le llegará este empleado. Fijaos que no estoy tratando para nada el tema de los errores, eso lo veremos si queréis luego. Añadir. Fijaos, para añadir lo que voy a tener que hacer es mostrarle al usuario un formulario y cuando reciba los datos de ese formulario es cuando realmente voy a añadir el empleado al repositorio. Por lo tanto, voy a tener dos mappings, el de mostrarle el formulario y el de obtener los datos del formulario. Si ya habéis visto el vídeo anterior, recordad que esto se hacía pues, con un getMapping al que le pasábamos un objeto vacío y luego recibíamos ese objeto con los datos. Si recordáis ese vídeo, teníamos que crear una clase que contuviese todos los atributos del formulario que el usuario iba a rellenar. En este caso necesito crear esa clase. ¿Cuáles son los atributos que va a cubrir el usuario en el formulario? Pues son los atributos de un empleado. Por lo tanto, la clase empleado me va a servir como objeto de ese formulario. Entonces es más sencillo que como lo hacíamos en el tema anterior de formularios. Nos quedaría algo así. El getMapping va a representar el formulario y acordábamos, hacemos un new empleado y se lo pasamos a una variable que se llama empleado form y va a la vista, también le llamamos como queramos, new for view. Luego tenemos que hacer todas estas vistas y cuando nos lleguen los datos, esto lo estamos haciendo con el postmapping, le llamamos a la ruta add submit y nos llegará ese empleado form ya con los datos cubiertos y esos serán los datos que añadiremos mediante empleado service añadir. Esto, recordad que me devolvía un empleado, pero bueno, puede hacerme falta o no hacerme falta. Fijaos, ¿qué hace en este caso? ¿A dónde nos lleva la finalización del añadir? Pues aquí tenemos varias opciones. Podría ir a una nueva vista en la que simplemente me dijese empleado añadido, o puede volvernos a la vista general. Si en la vista general tenía 3 empleados, ahora después de haber añadido este empleado, pues tendrá 4. Entonces simplemente lo que hacemos es un redirect barra list, con lo cual llegará a este mapping y nos actualizará la vista. Entonces aquí tenéis las dos opciones, una vista ad hoc para decir el empleado es añadido correctamente o volver a la lista principal. Iríamos ahora al editar. Para editar un empleado pues va a ser muy parecido al añadir, porque una operación y la otra pues se parecen mucho. Simplemente que yo al añadir le digo añadir y cuando le digo editar, este mapping de aquí tendrá que decirme cuál es el empleado que vamos a editar. Por lo tanto nos quedaría algo así. Aquí le voy a llamar a todos igual get. No importa este nombre, pero bueno, para que quede un poco homogéneo. Entonces vamos a fijarnos. A la hora de decir que voy a editar, desde la vista tendré que decir voy a editar el empleado 3, el empleado 7, el empleado 10. Entonces incluimos el path variable y lo primero que tenemos que hacer es obtener el empleado que quiero modificar. Estos son los datos que tengo aquí. Entonces, ese empleado irá al formulario. Acordaos también en el tema anterior de formularios que hablábamos de si siempre tenía que ir el formulario con los datos vacíos y decíamos que no. Entonces, este formulario, cuando lo veamos en la vista, vamos a ver que ya tiene unos datos cargados, que ya está con los datos que tenía previamente ese empleado y así le llegará a la vista. Cuando nos llegue de vuelta, con barra edit barra submit, aquí podríamos añadirle en la URL el ID, esto no es... Eso sería opcional. Vamos a hacer el submit del empleado que me llegue por aquí, que simplemente llamaremos otra vez a actualizar y volveremos a la lista. Es decir, de una forma parecida a lo que es el añadir un nuevo elemento. Aquí la vista sería edit form view. Vale, por último tendríamos el borrado, que sería algo así. También me tiene que llegar desde la vista el ID, ese identificador de cuál es el empleado que quiero borrar y simplemente pues llamo el eliminar por ID desempleado y finalmente vuelvo a la vista. Luego le vamos a pegar un repaso a todo esto para el tema del control de errores, pero en un principio así ya nos funcionaría. Y una vez que tengo hecho esto, ya el siguiente paso y final es crear las vistas en las que manejar todo esto. Vamos entonces con las vistas. Vemos que tenemos list view, list one view, new form.
y Edit For, serían todas las vistas que tenemos. Entonces en Resources Templates, que es donde tienen que estar, empezamos. Vamos a empezar con List One, que va a ser la más sencilla. Recordad que, aunque en el return no se le pone el .html, nosotros a la hora de crearlas, obviamente tenemos que ponérselo, ¿vale? list1view.html. Y lo que vamos a hacer es tener siempre el controlador aquí a la derecha para ver qué se le pasa en el modelo y así no tener errores. Entonces en el list1view recibimos un empleado que es un objeto de tipo empleado. Vamos a escribir rápido el código. Vale, y podría ser algo así. La etiqueta de timeleaf, la cabecera que no nos importa mucho y aquí en el cuerpo es donde viene realmente lo importante. Entonces simplemente es una tabla con una fila por cada uno de los campos del empleado, por cada uno de los atributos. Entonces vemos que lo que nos llega a esta vista es el empleado, pues empleado será la variable que aquí tenemos. Hay que ver que es una variable de tipo objeto que tiene dentro atributos, por lo tanto no puedo poner simplemente $empleado, tendré que acceder a cada uno de los atributos. Esos atributos, para poder acceder a ellos, recordad que tenía que tener getters con nombre estándar, pero Lombok va a hacer getters de nombre estándar, así que no vamos a tener ningún problema. Entonces en la primera fila presentaríamos el ID, en la segunda el nombre y en la tercera el salario. Y luego a continuación, luego lo vemos funcionando para que veáis la estructura del HTML, que es lo de menos en este caso, y luego lo que tendremos será un botón para editar y un botón para borrar. ¿Cuáles son las rutas de editar y borrar? Pues aquí al tener el controlador a mano pues nos va a ser muy fácil. Aquí para editar se llama Edit y para borrar pues se llama borrar, así que está perfecto. Y fijaos que Edit quiere a continuación un ID, que es el ID que voy a editar, y el borrar también. Entonces fijaos cómo está construida esta URL. Tenéis que repasar del capítulo de controladores cómo eran los parámetros que se le pasaban en una URL cuando queríamos URLs dinámicas. Decíamos que los parámetros iban entre paréntesis. Aquí lo tenemos. Queremos un parámetro que se va a llamar ID y que contiene el valor del empleado de ese caso. Si estoy con el empleado 3 que se llama Pepe y cobra 40.000 euros, pues aquí tendremos ese 3. ¿De acuerdo? Y decíamos que aparte de los paréntesis, cuando la variable queremos que vaya en path variable, teníamos que ponerla también en la ruta con las llaves. Y así será la forma en la que construiremos las URLs dinámicas en formato path variable. Puede ser una sintaxis las primeras veces un poco engorrosa ver todo eso, pero luego nos iremos acostumbrando. Entonces esto nos llevará, cuando estemos mostrando el empleado 3 a edit 3, cuando estemos mostrando el empleado con ID 7, pues será edit 7. Y el borrar pues es exactamente igual. Y luego por último, bueno, pues mete una última referencia a la barra para volver al inicio. Esto no es estrictamente necesario. Y esta vista en principio la tendríamos así terminada. List View podría ser algo así. Vemos que lo que nos llega en el List View es empleados, que es un array list de empleados, y eso es lo que podremos mostrar aquí. Entonces, otra vez tenemos una cabecera, que no nos interesa mucho, una tabla con una cabecera, con su ID, nombre, salario, el botón de editar, y ahora el contenido. Entonces, fijaos, empleados, esto es lo que nos llega en el model, es una colección, en este caso un array list. Cuando tengo una colección y quiero recorrerme cada uno de sus elementos, hago un th-each. Si lo que quiero es una fila por cada empleado, la etiqueta HTML para las filas será tr, entonces es tr la que tiene que tener el each. Aquí puede haber a veces confusión. Each es la que se va a repetir. Si pusiera el each en td, tendríamos una celda, una columna por cada empleado, pero lo que queremos es que cada empleado esté en una fila distinta. Por lo tanto, aquí estaría el th-each y aquí le puedo llamar como quiera. Le he llamado empleado, pero esta es una variable local que será la que luego tendré que emplear por aquí, pero podría llamarle elemento, si queremos utilizar algo que nos valga para otros casos, lo que queramos. Lo que sí es obligatorio es que este empleados sea el mismo nombre que tengo aquí en empleados, ¿vale? Si queréis algo más significativo, como lista empleados, pues también lo podemos hacer. Cambiamos aquí y cambiamos aquí. Vale, entonces, para cada empleado, ahora ya con la variable que tengo aquí, otra vez es un objeto para acceder a sus atributos, punto, y el nombre del atributo. Pues lo primero que tengo será el ID, lo segundo que tengo será el nombre, lo tercero el salario y otra vez los botones de editar y de borrar, uno en cada fila. Así podremos desde esta misma pantalla tanto editar como borrar.
Si lo dejamos así, podría parecer un poco extraño. Parece que la vista de listar uno no tiene mucho sentido, porque ya vemos todos los datos desde aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitar el salario de aquí, de forma que cuando tengo la vista de todos los empleados, solo vea su nombre. Y ya cuando seleccione uno de ellos, vaya a la vista de detalle y ahí sí que ya tenga el salario. Entonces, si os fijáis, este es el nombre, vamos a verlo bien. Fijaos que el texto que me aparece es empleado nombre, pero es un enlace. ¿Y ese enlace a dónde me va a apuntar? A barra, aquí me faltaría list one id. De forma que cuando yo clique encima del nombre, esto será un enlace, irá a la vista de detalle. Luego lo vemos todo funcionando y lo vamos a entender mucho mejor. Y por último, para que un CRUD sea real, aquí estoy viendo todos los elementos de la lista, sería la parte de consulta, tengo opción de editar con este botón, tengo opción de borrar y al final de la tabla pues tendré un botón para añadir un nuevo empleado, barra dd, decíamos que era el mapping que recibíamos para mostrar ese formulario para añadir nuevos empleados. Y aquí ya lo tendríamos listo. Siguiente sería New for View, la vista con ese formulario en el que meter todos los datos de un nuevo empleado. Templates, New File, New for View. Y sería algo así. Recordad el capítulo anterior, la estructura de un formulario, method post, action no poníamos nada, th action tenemos que ponerle la ruta a la que va a llegar este formulario, en este caso postmapping add submit. Esto es lo que tiene que coincidir aquí. ¿Cómo se llama el objeto que voy a recibir para cubrir los datos? Pues en el getMapping empleado form. Pues aquí tiene que llamarse empleado form. Era el modificador thObject. Y ahora tengo que tener un elemento en el formulario para cada uno de los atributos. Eso decíamos que los uníamos con el atributo name del HTML o bien con el atributo timeleaf thfield. Entonces thfield id, tengo otro input para el nombre con thfield nombre y otro para el salario con thfield salario. Si tuviéramos más atributos, pues aquí podríamos añadir tanto campos de texto, pero también listas desplegables. Bueno, como ya vimos en el capítulo de formulario, podría ir cualquier tipo de elemento. El botón de enviar, imprescindible. Y bueno, luego aquí al final pues hemos añadido también una ruta al inicio para volver al inicio. Y con esto quedaría listo. Y por último, el de editar, que se llama Edit Form View, que es muy parecido porque realmente contiene la misma estructura, la única diferencia es a dónde se dirige. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo. F2 para renombrar, Edit Form View. Y aquí la diferencia sería que, aparte aquí del título que puedo cambiar, editar empleado, a dónde se va a dirigir. En este caso, en vez de ir a add submit, si vemos el post mapping, vemos que va a edit submit. Entonces aquí sería edit, tenemos que verificar que se sigue llamando empleado form y efectivamente se llama empleado form, entonces todo debería funcionar exactamente igual. Y en principio con esto ya estaría todo listo. Podemos hacer una primera ejecución, a ver qué errores nos surgen y a ver cómo los vamos solucionando. Tenemos todo guardado, aquí tenemos que guardar esto y vamos al main como siempre y ejecutamos. Localhost en el navegador y aquí tenemos la raíz, nos presenta el listView y vemos que no tenemos ningún empleado, por lo tanto la tabla está vacía. Si queremos meter unos datos de prueba, recordad que teníamos el command line runner, podemos hacerlo luego para que nada más arrancar en estos momentos de test, pues que ya haya algún empleado. Aquí vamos a nuevo empleado, va a barra add. Este es un buen momento para recordar cómo las rutas van por un lado y las vistas que presentaban por otros. No es un add.html ni mucho menos. Aquí le añadiríamos un identificador que debería ser único. Luego también podemos hablar de esto, de dónde validar que no exista ya un identificador, un nombre y un salario. Le damos a enviar y vemos que está funcionando correctamente. Aquí ahora ya en el listado de empleados nos aparece el ID, nombre, editar y borrar. Si vemos el código fuente, con control U lo podemos ver. Bueno, lo primero decir, que esto podríamos haberlo comentado ya en vídeos anteriores, nada de lo que trabajamos en el servidor llega al cliente. Aquí no hay timeleaf, fijaos que no aparece timeleaf por ningún sitio. Justo antes de enviarlo al cliente, todo el timeleaf es convertido a HTML, de forma que aquí es algo puro en HTML. Entonces vemos todo el código y cómo
la palabra con el nombre del empleado apunta a list1 barra y el ID. Esto es lo que conseguimos antes, que veíamos que era un poco a lo mejor confuso esa sintaxis. El botón de editar me va a edit barra 22 y el borrar va a borrar punto 22 porque está tomando esta parte dinámica del ID del empleado que también lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor merece la pena ver en paralelo el código HTML y la vista, para ver cómo obviamente el each no aparece, pero tengo en cada td primero el id 22, luego el nombre del empleado, que aquí me aparece, que es un enlace a list1 y el id, y luego ya el botón de editar, que pone la palabra editar, pero va a edit 22 y borrar 22, ¿vale? Si ahora añado un nuevo empleado, pues cada botón accederá al empleado correspondiente. Vemos otra vez el código fuente. Fijaos, como tengo un tr each, aquí tengo una fila y aquí tengo otra fila. id 22, id 33 y como el edit 22, edit 33. Y así es como está funcionando esto. Bueno, vamos a probar el editar, que funciona correctamente. A la hora de editar, una cosa que sí que podemos modificar es que editar es cambiar los valores de los atributos de un empleado, pero si yo cambio el ID, estoy digamos que hablando de otro empleado, entonces no debería permitir nunca cambios aquí. Sí puedo cambiar esto, por ejemplo lo voy a pasar a minúsculas y le voy a subir el salario, ¿vale? Y veo, bueno, que en principio no me ha dado ningún error. Si entro en el detalle, que es esa vista list1 y a la que puedo acceder desde el nombre, pues veo que el nombre está en minúsculas y aquí vemos esos dos botones. Ana también veo el detalle con su salario y por último nos quedaría comprobar el borrar. Yo voy a darle aquí a borrar a Ana y fijaos cómo lo ha borrado, pero no me ha llevado a ninguna vista que diga el empleado ha sido borrado correctamente, sino que me vuelve otra vez a barra list, que es el que me muestra todo. Entonces estamos viendo cómo funciona todo correctamente. Entonces, como mejoras podemos hacerle que en la vista de editar, Edit Form View, aquí podemos hacer dos cosas. Una, decir que este es un atributo de tipo hidden y así el usuario no lo verá. Y otra sería decir que es de solo lectura. Podemos poner aquí Read Only. Bueno, esta sería una opción. Podríais decir, bueno, otra opción sería eliminarlo. ¿Qué ocurre si elimino el ID? Si recordáis también del capítulo de formularios, decíamos que un atributo que no esté informado cuando yo haga el submit llegará a null al servidor. Por lo tanto, esta nunca va a ser una buena opción, porque cuando llegue ese empleado que he modificado, nos llegará el nuevo nombre, nos llegará el nuevo salario, pero no tendremos el ID, con lo cual no lo podremos modificar. O sea que esta nunca es buena opción. Las dos opciones que podemos manejar es el read only, que quizás es la más interesante, porque así el usuario ve el ID, o en algunos casos que no queramos que lo vea, pues lo hacemos de tipo hidden, el elemento. ¿Vale? Aquí con CSS podemos hacer a lo mejor ponerlo en gris, en negrilla, pues para que se vea de forma diferente que no se puede modificar esto. Y enlazando con esto que estamos diciendo de eliminar el ID, podríamos trabajar esto. Imaginaos que a empleado le vamos a meter la fecha de registro, que vamos a suponer que es la fecha en la que se da de alta esta persona en la empresa. Importo. ¿Qué ha ocurrido en este momento? He metido el campo con mayúsculas Alt O, he incorporado local date y él automáticamente me acaba de hacer getters y setters. Guardo. Entonces, primero, ¿qué ocurre cuando doy de alta un empleado? Yo tengo aquí el formulario con el empleado form. Obviamente va vacía cuando doy de alta un empleado, pero no tengo un atributo en el formulario, con lo cual llega a null. En este caso me interesa la fecha de registro, no hace falta que el usuario me la indique, puedo simplemente calcularla yo en el momento justo que voy a dar de alta el empleado. Entonces en este caso, aquí en el AD de submit, empleado form es el empleado que voy a añadir, pues puedo hacer algo como empleado form, set fecha registro, fijaos que ya tengo el setter creado por Lombok y aquí le puedo poner local date now, pues para que me tome el valor del sistema que hay en ese momento. Todo funciona perfectamente. Salto para importar. No me importa que llegue a nulo desde el cliente porque soy yo el que lo voy a modificar. Y ahora aquí tendríamos la duda de ¿y qué ocurre al editar? ¿Permito al usuario que lo edite?
cambio para la fecha de edición, aquí tendríamos distintas posibilidades. Probablemente la fecha de registro sea algo que nunca voy a dejar que alguien cambie, porque es desde el principio. Pues entonces aquí volvemos al mismo caso que el ID. No puedo hacer que no me aparezca aquí. Tendrá que aparecer como o de solo lectura, pero tiene que de alguna forma llegar de vuelta cuando el usuario envíe el formulario. Entonces en este caso añadiríamos algo así otra vez. Esto también nos implica cambiar por lo menos la vista list1 para que nos aparezca este nuevo atributo. Podríamos también reflejarlo en el que lista a todos, pero por lo menos en este sí que debería aparecer. Acordaos que este es un valor que se suele poner por defecto, pero que nunca va a aparecer porque va a funcionar primero TimeLeaf. Guardamos y vamos a probarlo. Doy de alta un nuevo empleado, nombre y salario. Aquí no me di cuenta, está mal. En el listado de empleados no aparece el salario, esto tendré que corregirlo. En el list view esta cabecera me sobra. Vale, voy a recargar. Ahora está correcto. Entro en el detalle y fijaos que me aparece la fecha de registro tomada directamente del sistema. Si yo le doy a editar tanto desde aquí, ¿vale?, como podría haberlo hecho también desde la vista principal, desde editar, vemos que me aparece, pero lo estoy haciendo de solo lectura. Por lo tanto, en principio aquí no me va a dejar tocar nada. Voy a cambiar el salario. Me lo ha cambiado y si entro aquí pues veo que me sigue funcionando correctamente. Aquí tenemos un problemilla con el tema de los formatos, no me apareció correctamente aquí y eso, os acordáis que cuando hacíamos formularios en la entidad era adecuado incluirle esta etiqueta. Vale. Vamos también entonces a aprovechar para otra cosa que os comenté, que era en el main crear un command line runner para aquí meter un empleado y que no nos aparezca vacía al arrancarla. Vale, y me quedaría algo así. Lleva @bin, command line runner, esta es la sintaxis que tiene, y aquí le inyecto el empleado service, porque es el bin que me hace falta para añadirlo. Esto ya también lo comentamos, que él me va a crear una instancia de tipo singleton con esta clase para poder utilizar sus métodos. Y pues aquí simplemente pues llamamos al método de añadir con el constructor. ¿Qué constructor? Pues tenemos dos, el de 0 parámetros, el por defecto, que ese no me interesa, y el de todos los parámetros. Entonces le meteré un ID, un nombre, un salario y una fecha de registro. Y aquí me podéis decir, pero la fecha de registro anulo, ¿no tengo que pasarle el valor para que lo introduzca correctamente? Entonces, bueno, si volvemos aquí, vemos que en el post mapping justo antes de añadirlo lo calculaba, pero fijaos que estoy en el controlador y esto me hace replantearme esto. Entonces yo, si voy a llamar directamente al servicio con null, no le va a dar el valor. ¿Qué opináis de esto? Pues aquí tenemos dos opciones. O aquí le asignamos el valor con localDateNow para que así cuando llama al añadir ya esté completo, en cierto modo hacer lo mismo que hace aquí en el submit. O hay otra opción, que es esta parte de aquí, meterla en el servicio. Recordamos, ¿qué eran los servicios? Lógica de negocio. ¿Es lógica de negocio decir que la fecha en el momento del alta se incorpora tomándola del sistema o es algo que tiene que ver con la entrada-salida? Parece que es lógica de negocio. Entonces vamos a dejar esto aquí y esto lo vamos a mover porque parece que es más correcto. Lo vamos a quitar de aquí. Vamos a ir al servicio, al empleado Service Implementation. Vamos a ir al añadir. Y aquí, justo antes de añadirlo, siempre que añadamos un empleado, pues este empleado que me llega, pues me da igual la fecha de registro con la que venga, yo se lo voy a asignar en este momento. Normalmente llegará a nula y yo se lo voy a asignar, ¿vale? Con esto ya debería funcionar todo. Vamos a relanzar. ¿Vale? Vemos que nos ha funcionado, que tenemos los dos elementos aquí añadidos, entramos en el primero y vemos como sí me ha puesto la fecha correctamente. Al editar no me deja modificar esto, sí me deja modificar el salario, enviar y veo como todo sigue funcionando correctamente. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Vamos a hablar de los DTOs y para ello os voy a plantear una cuestión. ¿Qué ocurre si en el editar no quisiésemos poder modificar todos los campos? Vamos a suponer que el editar solo me dejase cambiar el salario, no me deja ni cambiar el ID, ya sabemos que no podemos, pero no me deja ni el nombre, ni la fecha, que fuera solo para el salario. Entonces,
si volvemos aquí al controlador, la pregunta que os hago es, ¿tiene sentido si lo único que voy a modificar es el salario, enviarle un objeto que es empleado? Aquí, como estamos haciendo un ejemplo sencillo, empleado solo tiene 3 o 4 atributos, pero pensad que el empleado tuviese 30 atributos y yo solo quiero modificar el salario. ¿Tiene sentido pasarle un objeto con todos esos valores cuando en realidad lo único que me hace falta para modificarlo es el ID para poder identificarlo y el nuevo salario? No me hace falta nada más. Entonces, en ciertas ocasiones es necesario crear objetos derivados, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con derivados? Que no son entidades, no es el empleado, el producto, sino que son objetos que me hacen falta para determinadas tareas pero que no forman parte del dominio como tal. Y eso se llaman DTOs, Data Transfer Objects. A veces son un subconjunto de un objeto, como el que estamos hablando ahora, esto sería un subconjunto de empleado, o hay veces que incluso si tenemos varios objetos, imaginamos que tenemos un empleado, pero tenemos también un objeto dirección, pues a lo mejor el DTO es coger unos cuantos datos del empleado y pues, el código postal de la dirección, es decir, puede juntar de distintos objetos. En nuestro caso lo que podríamos hacer es ese subconjunto. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Bueno, pues como no forma parte del dominio, lo que se suele hacer es crearlos en una carpeta aparte que se puede llamar DTO y le podemos llamar empleado DTO y el contenido, pues como decimos que se va a parecer mucho a empleado, pues podemos copiarlo. Vale, y quedarnos solo con los campos que queramos. Pues decimos que en este caso pues va a ser solo ID y salario. Incluso también podríamos llamarle ID y nuevo salario. Entonces, lo que sí que podríamos hacer en este caso es, si yo cuando quiero editar no quiero editar todo, sino solo el salario, pues vamos a modificarlo para que en vez de lo que le pase es un empleado, le paso solo un empleado de TO. Vamos al controlador. Si queréis, por dejar esto como está, podemos hacer unos mappings nuevos, por dejar el editar para que podamos ver uno y otro, y vamos a hacer uno nuevo que se llame edit salar. Tomaríamos el empleado, que es el que queremos modificar, y ahora lo que estoy diciendo aquí, en ese empleado form lo que voy a pasar es algo que le voy a llamar empleado DTO form, y va a ser una variable que también le vamos a llamar así, y haríamos algo así, empleado DTO, empleado DTO, y ahora tengo que crearlo. ¿Cómo creo un empleado DTO? Bueno, pues sabemos que el ID lo va a coger del empleado, y el salario, que es la otra cosa que le quiero enviar, también la tengo en el empleado. Por lo tanto, esta sería la forma de construirlo. Otra vez, esto es lógica de negocio. Entonces, por ahora si queréis lo podemos dejar aquí, pero lo mejor sería que hubiera un método dentro del servicio que fuera un convertidor, algo que me obtiene un empleado de TO a partir de un empleado. Pero por ahora, simplemente para verlo funcionando, vamos a dejarlo así. Entonces tendríamos ese editar salario, o tendríamos el empleado, que es el que me ha dicho, oye, quiero editar el salario del empleado 37. Obtenemos ese empleado 37, obtenemos su DTO y ese es el que le enviamos a la vista, que le vamos a llamar Edit Salar From View. Y como siempre, pues va a tener también su postmapping. Este lo vamos a dejar aquí arriba y el postmapping de Edit Salar Submit va a recibir un empleado DTO y probablemente llamará a un método que se llame actualizar salario, que le llegue ese empleado de TO. Me falta por hacer este método de servicio, empleado service, vamos a ver cómo le hemos llamado, copiamos, vamos a poner aquí al lado de actualizar, que da igual el orden, y decimos que va a devolver un empleado, se llama actualizar salario y le llegará un empleado de TO. Y en la implementación pues será algo similar a actualizar. Haremos un obtener por ID del empleado que me pasen. Sobre ese empleado, suponiendo que lo haya encontrado, actualizaré el nuevo salario y si queréis pues puedo llamar a actualizar para no repetir tanto código. ¿Qué estamos haciendo? Me llega un empleado de TO que solo contiene un ID y un nuevo salario. Bien, entonces a partir de ahí obtengo el empleado completo. Si no es null, le actualizo el salario que tiene ese empleado con este nuevo salario, con el del empleado de TO, y finalmente pues ya puedo llamar a actualizar empleado porque va a tener todos los campos que ya tenía con el salario nuevo. Por eso este actualizar de aquí me evita tener que andar repitiendo todo este código de aquí. Pues ya estaría, ya veríamos aquí cómo usar un DTO. Ahora lo único que nos haría falta sería invocarlo desde algún sitio
a este mapping de aquí desde las vistas. Entonces, si queréis, por no andar tocando mucho código, podemos ir a List View y aquí para cada empleado, igual que tengo un editar y un borrar, vamos a ponerle aquí en la cabecera de la tabla editar salario y aquí tendríamos una columna más con edit salar, que así se llamaba el mapping, con editar salario. Bueno, y vamos a probar si todo esto funciona. Vale, entonces seguimos viendo los dos empleados que me metió en el Command Line Runner. Todo esto es igual que antes. Entonces en editar salario, vale, me aparece un error y es que efectivamente nos olvidamos del edit salar for view. Vale, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Edit for view, lo copiamos y lo pegamos como edit salar for view, editar salario de empleado. Y aquí me hace falta ver el controlador para saber exactamente qué es lo que le llega. Entonces, edit salar le llega un empleado de DTO form, es como se llama la variable. Aquí será empleado DTO form. Y los atributos que tiene ese DTO son ID y nuevo salario. Por lo tanto, aquí tendremos el ID, no tendremos nombre y tenemos el nuevo salario. ¿Vale? Aquí es donde es importante, nuevo salario. Y esta fecha de registro la eliminamos. ¿A dónde se dirige este formulario? Pues a edit salar submit. Por lo tanto, aquí también sería así, edit salar submit. Guardamos, vamos a volver a ejecutarlo, editar salario. Aquí me aparece el 1 que tiene 25.000. Entonces aquí estamos viendo que solo le llega ese subconjunto SDTO. Lo ponemos en 35, enviar y si entramos en el empleado, pues vemos que está actualizado correctamente. ¿Vale? Entonces hemos visto esta variante dentro de la actualización, que no es una actualización completa enviando un empleado, sino el uso de estos DTOs. A lo largo del curso seguiremos hablando de los DTOs en futuros temas. Y con esto podríamos dar por terminado el vídeo, pero si queréis hacemos un nuevo apartado para el tema de validación. Cómo hacer que el servicio detecte irregularidades y cómo llegan al controlador y a través del controlador a la vista. Vamos a hacerlo ahora. Podemos empezar con una validación que ya conocemos, que es la basada en las anotaciones en la entidad. Aquí decíamos que podíamos incluir anotaciones, tenemos la dependencia Starter Validation incluida, entonces yo aquí podría añadir anotaciones como @notNull, @min1, por ejemplo, para decirle que como mínimo tiene que ser 1. El nombre podría ponerle size, también con un mínimo de 3 caracteres y dejar el máximo libre. El salario también, pues podría poner algún valor, como bueno, esto ya como veamos, pero en este caso min 100 max, pues vamos a poner 1.000.000. Y sabíamos que esta validación en el formulario, en este caso será tanto en el formulario de alta como en el de edición, tendrían que cumplirse estas restricciones que acabamos de poner, aparte pues de las de formato propias, aunque no tuvieran ningún tipo de esta limitación, aunque no pusiéramos min y max, pues a esto debería ser un doble. Entonces para ello tendríamos que ir a los postmappings, que es donde recibimos esto, ya habíamos visto que tendríamos que ponerle @valid, añadíamos binding result, if binding result has errors. Aquí lo más sencillo podría ser mandarle una vista que podríamos llamar error for view y ya está. Y ahí ya quedaría liquidado. Otra opción un poquito más sofisticada sería la de volverlo a enviar al get mapping, pero con algo que le indique que ha habido algún error. Esto podemos hacerlo así. Le estoy diciendo que haga un redirect a add, como si el usuario volviese a introducir un nuevo empleado, pero le doy un parámetro en la parte query como que venimos de un error. Este parámetro obviamente no es obligatorio porque en el caso normal no se va a procesar, pero si llega sí que podemos añadirle un mensaje de error. Entonces, ¿cómo modificamos esto? Request parent, le decimos que la anotación no es obligatoria y es un integer que le llamamos er, que es el valor con el que me llega. Aquí entonces puedo preguntar por ese valor, de forma que si ese valor es distinto de nulo, es decir, que me llega desde alguna situación de estas, pues le añado a esta vista, al new for view, algo como txt error, pues error en los datos, o con el valor que quiera. Entonces voy a tener en el model, en la vista, un nuevo atributo que se llama txt error, que será distinto de nulo, que tendrá valores cuando se produzca un error. Y si no, como no le asignamos ningún valor, cuando en el model no le asignamos ningún valor, pues llega a nulo. Entonces con esto podríamos modificar la vista y aquí al final de todo, si queréis, le añadimos algo así. Es decir, si es distinto de nulo esta variable que me llega, pues le pongo ese mensaje que me han enviado. Lo vamos a comprobar.
Añadimos un nuevo empleado, vamos a enviarlo así vacío y veis cómo me vuelve a la misma URL pero con este parámetro en la query, ¿de acuerdo? Aquí se cumple el ID, pero no la longitud del nombre, vuelve a darme un error, mientras que si envío todo correctamente, pues me vuelve a la página original. Entonces, esta sería una primera forma de control de errores. Digamos que este control de errores no hace referencia a la lógica de negocio, es más una validación de formatos de entrada, que decíamos que típicamente esto es más de cliente, de la aplicación cliente, que no del servidor. Pero bueno, lo podemos hacer y evitamos problemas. Y ahora vendría la parte quizás más interesante, que son los errores en la lógica de negocio. Lógica de negocio, siempre hablamos de los servicios. Entonces aquí podríamos lanzar excepciones, que es la típica forma de comunicar los errores, y que el controlador las capturase. Aquí, por ejemplo, cuando intentamos obtener un empleado por ID, pues en el caso de que no lo encuentre, aquí estábamos devolviendo null, lo más correcto sería que lanzásemos una excepción. En este caso podemos utilizar runtime exception, que es algo ya que está creado y simplemente le pasamos el mensaje, o crear nuestras propias excepciones. Podríamos crear un empleado no encontrado exception. Aquí como queráis, por hacerlo aquí más sencillo, pues podemos hacerlo así. ¿Podría haber más excepciones? Bueno, pues por ejemplo, si queremos hacer un límite salarial a la hora de añadir un empleado, pues podríamos hacer también lo mismo. Pues por ejemplo, aquí sí, el salario es menor que 1000 o el salario es mayor que 100.000, pues podemos decir que el salario está fuera de rango. Probablemente estos literales estarían mejor en una variable o incluso en un fichero, pero bueno, solo para que lo veamos ahora, para hacerlo más sencillo, lo podemos hacer así. Y así con toda la lógica de negocio. No estamos validando tampoco que el ID de empleado ya exista previamente, por lo tanto, eso también podría ser una validación que tendríamos que hacer aquí, o un método aparte, validar el ID. Y así iríamos haciendo todas las validaciones en todos los métodos. Aquí, por ejemplo, a la hora de editarlo, pues las condiciones tienen que ser iguales, tanto en el alta como al editar. No vamos a hacer más para no hacerlo muy largo. Entonces, básicamente tenemos dos excepciones: el empleado no encontrado al obtenerlo por ID y el salario fuera de rango. Bien, esto en el servicio, y fijaos, volvemos al tema de la separación de capas. Esto nos valdría para una aplicación de consola. Simplemente estoy diciendo que a nivel lógica de negocio no tiene sentido añadir este empleado o no encuentro un empleado. Ahora, eso hay que hacérselo llegar al cliente. En este caso, entonces ahora sí que tenemos que ir al controlador a gestionar esas excepciones que se han producido. Entonces, el empleado controller, que estamos aquí, a la hora de añadir, que es este el caso primero que teníamos, o a la hora de obtener por ID, que es este caso de aquí, tenemos que tratar estas excepciones. ¿Cómo se tratan las excepciones? Pues decimos que se capturan las excepciones, y eso se hace mediante un try catch. Hago el try y en el caso de que se produzca una excepción, pues obviamente no va a ir a este list one view, tendré que llevarlo a otro sitio. Podemos hacer la misma filosofía que empleamos antes, hacer un redirect a una ruta conocida y en la que pongamos un mensaje de error. Aquí en list one no tendría mucho sentido que volviese a list one con el empleado, porque no encontramos ese empleado. Entonces a lo mejor podemos hacer que vaya a list pero con un parámetro de error. Esta sería una opción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en list? Pues lo mismo que hicimos en el caso del binding result. Aquí tendremos que ver si venimos en una situación normal o una situación de error. Pues hacemos lo mismo. Request param, no obligatorio, error, y si ese error es distinto de nulo, pues le pasamos un empleado no encontrado. Bien, como mejora que podríamos hacer aquí, si os fijáis, yo cuando lanzo la excepción ya estoy diciendo empleado no encontrado, y aquí vuelvo a escribir el empleado no encontrado. Aquí lo ideal sería que de alguna forma el texto de la excepción lo pudiésemos pasar aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Realmente el texto de la excepción lo tengo aquí, en getMessage. Este es el texto de la excepción, pero no puedo hacérselo llegar de una forma fácil porque estoy haciendo un redirect. No puedo hacer aquí un model add attribute. ¿Por qué? Porque eso solo funciona si aquí fuese ya directamente la vista. Entonces lo que tendría que hacer es esto, de alguna forma pasárselo aquí, y bueno, existen varias formas. A lo mejor podríamos tener un fichero con los textos. Quizás a lo mejor la forma más sencilla que podemos utilizar es tener una variable global que puedan ver todos estos métodos y esa variable modificarla. Entonces podría ponerle algo como txtr igual a este mensaje de aquí, y defino el txtr aquí como una variable privada de este método.
Entonces, en el caso de que se produzca una excepción, en esta variable meto el mensaje, hago el redirect y cuando llegue aquí, si en el caso de que haya un error, aquí lo que meteré es el valor de esa variable. Si queréis, parad el vídeo y volved a verlo con tranquilidad para ver un poco cómo funciona esto, pero entonces tengo ese parámetro err para decir que hay un error y txterr para guardar ese mensaje que se ha producido en el servicio. Vamos a verlo funcionando. Si yo hago el list one con id1 funciona perfectamente, y para provocar el error pues vamos a cambiarlo aquí y vamos a hacer el list one de 4, por ejemplo, que sabemos que no existe. Y fijaos otra vez que nos manda a list con el parámetro err igual a 1, pero bueno, se nos ha olvidado reflejar este txt error en la vista. Por lo tanto, ha funcionado bien, pero no tenemos nada que mostrar. Entonces vamos a ir a list view y vamos a añadirle algo parecido a lo que teníamos en new for view. En el caso de que txterr tenga algún valor, sea distinto de nulo, es decir, que me llegue, pues muestro su contenido. Vamos a volver a ejecutar. List one 1 me funciona y con 4 pues vemos que me vuelve a la página inicial con ese texto de error. Aquí ya con CSS o Bootstrap o como fuera, pues bueno, esto lo podéis hacer más bonito para que aparezca de una forma más visual. Bueno, por no hacer el vídeo más largo no vamos a seguir, pero seguiríamos esta técnica que estamos empleando ahora. En el servicio lanzamos excepciones, en la llamada las capturamos con try catch y hacemos que vuelva o bien a páginas de error, que sería lo más sencillo, hacer una página de error y ya va ahí. A esa página de error sí que puede llevar en el model el texto de la excepción, sería mucho más fácil. O bien si queremos hacer algún redirect a alguna página ya existente de la web, pues tendremos que jugar con esos parámetros para que el error llegase hasta el usuario. Ahora sí que acabamos. Venga, un saludo.